Caleb, ¿les suena el nombre? ¿Sabe que a veces no es tan conocido? Caleb No, no es conocido. no es muy conocido. Sí, en el Sí. mundo del vallenato, porque en la música El nombre vallenata, artístico de un hay vallenato es Caleb, sí. Sí. Vea, como que escucha vallenatos. No, pero pues no hay Bueno, es buena necesidad de música, es escuchar. un ritmo muy bonito, muy propio de la costa. Entonces, Caleb, este personaje, como decíamos, no es tan conocido, pero es muy importante por la misión que cumplió y por esa claridad que él tenía de sus antepasados. Es decir, Caleb conocía muy bien cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham, a Jacob y a Isaac. Creo que conocía muy bien el papel de José y salió siendo muy pequeñito de Egipto. Era un niñito. Caleb realmente, su ministerio fue de caminar bastante. Porque miren, desde Egipto salir al desierto, llegar al Sinaí, son muchos kilómetros. Sí. Y de el Sinaí desplazarse hasta Cades de Barnea y luego Río Jordán y luego para llegar hasta Beerseba, que era como la capital en ese entonces principal de lo que es la tierra prometida, muchos kilómetros. Entonces el recorrido realmente de Caleb fue el territorio de Egipto, está en la parte geográfica, todo el desierto del Sinaí, todo lo que es Cades de Barnea, todo lo que es el Negev, y luego Jordán, y luego llegar hasta Beerseba, y de ahí regresarse nuevamente hasta el monte o al pie del monte Sinaí. De tal manera que este territorio muy extenso, y a mí me llama mucho la atención, y esto ténganlo presente, cuando Caleb se va en la misión junto con Josué, se dice que hay aproximadamente unos 360 kilómetros desde el pie del monte Sinaí hasta Beerseba. Y luego regresar, andar 700 kilómetros es bastante. Pero lo que más me llama la atención es ese retrato de Giotto, me parece que eso es Murillo, no recuerdo, que es donde muestran a Caleb que va adelante. Sí. Él no tiene casco porque él no era militar, él era de la tribu de Judá. Y atrás iba Caleb con su casco y su espada. Llevan en un palo horizontal un racimo de uvas inmenso. Entonces, bueno, también son las cosas de Dios para que las uvas desde allá, desde Beerseba, se hubiesen mantenido bien hasta llegar al pie del Sinaí. Esa es la parte geográfica. Miremos un poquito la parte social. Sabe que es bien importante porque José, Caleb pertenecía, en primer lugar, era el representante de la tribu de Judá que iba en la expedición. Luego se dice que él tuvo unos hijos. Y esos hijos fue precisamente Irú, Elá y Naán. Y él se casó, o el nombre de la esposa era Jefone. Bueno, un nombre, ese era el nombre de la esposa. Pero también en la parte social es de destacar que Moisés elige a uno de cada tribu, a un representante de cada tribu. Sí. De tal manera que llegar los 12 espías o los 12 exploradores en una misión que les había encargado Moisés. Entonces, esa parte social
pues prácticamente se fueron cada uno de los representantes de cada tribu en esa expedición, en ese recorrido que les estaba indicando anteriormente en la parte geográfica. Miremos la parte de la historia. Yo creo que en la parte de la historia de Caleb es bien importante, porque mire cómo se conoce en la historia. Se conoce a Caleb en la parte, digamos, histórica como el hombre que formó parte de los 12 exploradores y uno de los dos que, a pesar de haber encontrado en estas grandes ciudades amuralladas, con gente organizada, grandes casas, grandes ejércitos, gente gigante, armada, llegó y en su misión o en su informe indicó que sí habían todas estas cosas, pero él tenía mucha fe. ¿Y sabe en qué tenía fe Caleb? Porque él tenía muy claro que Dios le había dado esa promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob de la tierra prometida. Que un día llegaría el pueblo de Israel, después de esclavizado, llegaría a la tierra prometida. En la historia se conoce precisamente a Caleb como uno de los 12 exploradores y uno de los dos que creyó en que debía desplazarse el pueblo de Israel a tierra prometida. También debemos conocer el caso de Caleb, que prácticamente fue un hombre que lideró junto con Josué para que el pueblo se desplazara ya a tierra prometida y que no siguieran dando vueltas en el desierto. Sí. Y esto se le abona realmente en la historia de Caleb. Es como ese hombre que junto a Josué, quien después lo acompañara a la entrada a Jericó y luego a Jai, ciudades que fueron destruidas, pero era un hombre absolutamente de una fe. Y él pertenecía a la tribu de Judá, ¿cierto? Que era Sí. prácticamente la tribu en la que venía la descendencia del patriarcado. Eso es la parte histórica. Miramos un poquito la parte cultural. Imagínense, Caleb debía saber desde niño cómo era la vida en Egipto. Bueno, esclavizados, pero ahí tenían alimento y tenían dónde dormir. La experiencia de Caleb de estar en pleno desierto, durmiendo en carpas, en tiendas, debajo de pronto de una roca o en una cueva, con las inclemencias del tiempo, con esas tormentas de arena, pero él sabía que esa tierra prometida estaba llena de grandes ejércitos y que era muy difícil que realmente se pudieran desplazar allá. Pero su parte cultural no le interesó. Le interesó más la fe en la promesa que Dios le había dado a Abraham de que esa sería la tierra prometida. Y a pesar de todas también las peripecias que pasaron los 12 espías en las que encontraron allá una protección, una señora que ustedes la conocen muy bien, es muy conocida en el texto bíblico, Rahab, una señora que no tenía muy buena reputación por su profesión que ejercía, pero esta señora fue utilizada por Dios para que protegiera a los 12 y especialmente a los 2. Entonces esa parte cultural y lo que es, digamos, los informes, ¿no, Marcela? Porque los informes, 10 informes negativos, por allá no nos presentemos que nos acaban, y 2 informes con mucha fe, con mucha alegría, con mucha valentía y con mucha motivación para decirle a Moisés, vamos a tierra prometida. Y ahí es donde ya prácticamente ejerce de liderazgo Josué. Bueno, Marcelita, eso, así como esas noticas geográficas, históricas, sociales y culturales por donde se desplazó Caleb y desde luego lo que él tuvo que afrontar y la misión que cumplió.
Sí, acá con base a todo lo que Juan nos comentaba, es importante, como ya pues estamos acostumbrados en este de perfiles de personajes bíblicos, es poder también hablar esos contextos, ¿cierto? Y cuando hablamos del perfil de Caleb, que de pronto a veces no lo tenemos como mucho en el radar, siempre vamos a Moisés, Josué y demás, y Caleb pues a veces de pronto no lo resaltamos mucho, pero sin duda Caleb jugó un papel supremamente importante y fue un hombre como su significado lo dice, audaz, ¿sí? Es importante conocer que lo que decía Juan venía de la tribu de Judá. En el capítulo 49 del libro de Génesis encontramos lo de las tribus, que en algún momento, no sé si ya lo hayas mencionado, ya hayan tratado ese tema de las tribus de Israel, pero si no, pues seguramente en algún momento se va a hacer explicar la importancia y la preponderancia que tienen las tribus, porque muchas veces hacemos mención a ellas, pero a veces tal vez no se entiende, no se tiene el conocimiento de la importancia de estas y por qué se mencionaba siempre el por qué cada personaje a qué tribu pertenecía, porque recordemos que cuando Jacob, él ya estaba a puertas pues de morir, pues él dio las bendiciones a sus hijos, a sus 12 hijos, y Judá era el cuarto hijo de Jacob, y la promesa, además recordemos que también Jesús viene de la tribu de Judá. Entonces es súper importante. ¿Por qué? Porque es conocer también un poco el carácter de Caleb. Porque Caleb era un hombre de ímpetu, un hombre seguro, un hombre que valeroso, un hombre valiente, un hombre que, o sea, no le tenía miedo a nada, era súper optimista también, pues todo esto que sucedió. Entonces, él viene de esta tribu y en el capítulo 49 de Génesis, versículo 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Claro, obviamente acá pues tenemos ya una profecía de lo que sería Jesús, como ya ahí Dios nos estaba enviando ese mensaje del linaje, ¿sí? De Jesús de Nazaret. Entonces dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león, viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloch, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su mano. Entonces acá, sin salirme del tema ni mucho menos, pues obviamente acá hay una profecía de lo que iba a ser Jesús. Pero imagínense, nosotros no, o sea, ellos... O sea, nosotros tenemos la Biblia y los relatos de la Biblia y por eso podemos decir, esto corresponde a esa profecía de Jesús. Pero en ese momento ellos no tenían esto, ellos no conocían lo que iba a venir a futuro. Entonces imagínense ellos, Judá, la tribu de Judá, cuando Jacob le da esta promesa, esta bendición que reciben, pues asimismo fueron formados sus hijos, los hijos de los hijos de los hijos, fueron formados con esa valentía, hombres preparados para la batalla, para pelear, ¿cierto? Entonces de ahí vemos que Caleb, pues era un hombre, pues por el relato bíblico y demás nos puede dejar entrever que Caleb, pues, era una persona muy, muy optimista, como lo decía, que no le tenía miedo, que tenía claro el Dios al que él estaba sirviendo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de su antecesor, Jacob, ¿cierto? El Dios ahora de Moisés. Era un hombre de fe, era un hombre que creía en la promesa que Dios le había entregado a su pueblo a través de Moisés. Y en el capítulo 13, entonces, ya para aterrizar en este, digamos, como ya como tal misión que Dios le entrega a Caleb, pues lo que Juan decía, esto está en el capítulo 13 del libro de Números, donde Dios le habla a Moisés y le dice que escoja a 12 hombres, uno de cada tribu.
¿Para qué? Para que conozcan esta tierra. Entonces dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces acá nos damos cuenta que Caleb no era cualquier persona. Era de los que resaltaba, era un príncipe entre la tribu de Israel, príncipes de cada tribu, o sea, uno de cada tribu, ¿cierto? Y dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, como decía Juan ahorita, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y entre estos está Caleb, está allí en el versículo 6 del capítulo 13, Caleb, hijo de Jefone. Entonces, Jefone era el papá de Caleb. Y así es como entonces dice que los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numerosos, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y entonces vemos acá que Moisés les entregó una misión con unas tareas específicas, ¿cierto? Sí, y es importante lo que nos ha indicado Marcela, porque siempre que hay una misión, en este caso hubo un envío de unos exploradores, tienen que traer todas las características del terreno, qué hay en ese terreno, qué personas, cómo son las construcciones, si hay agua, si no hay, cómo piensan las personas, cómo están los ejércitos constituidos, y todo eso fue lo que puntualmente dan después ese informe a Moisés en el sentido de que sí era una ciudad muy fortificada, gente muy bien entrenada para la guerra, para las batallas, gente muy gigante, ciudades bonitas, modernas, pero en donde se admira precisamente, en este caso a Caleb, porque también lo iremos a mirar en esa fortaleza y esa fe de Josué. Sí. Pero estamos en Caleb y algo tan importante, antes de ir a la pausa, Marcela, es cómo realmente, lo que tú decías, Caleb, cómo sabe todas esas promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, o cómo él sabía que necesariamente fuera lo que fuera, quienes estuvieran allá en tierra de Canaán, organizados con tantos ejércitos, eso no era lo importante. Lo importante era que esa tierra se la había prometido Dios a Abraham para el pueblo de Israel, las 12 tribus. Y entonces es donde uno empieza a mirar, Marcela y amigo oyente, que hay un versículo que me llama mucho la atención, en donde pienso que ahí está como clara la misión, o mejor, la resaltación que hace Dios por medio del escritor del libro de Josué, que fue Josué, la característica o la relación realmente de Caleb con Dios. Y está, miren, está acá en Josué 14, 7 al 10. Y ahí dice: entonces mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí, yo le llevaré a la tierra donde entró y su simiente la recibirá en heredad.
¿No le parece esto hermoso? ¿Qué tal que Dios le dijera a uno a eso, estas palabras que le dijo a Caleb? Le dice, mire, usted fue diferente a los 10. Mire, usted va a entrar a esa tierra y va a estar allí con su familia y va a tener allí descendencia. Y esa descendencia que vas a tener allí va a ser bendecida. Eso es lo que encuentro en todos estos textos de los que hablan de Caleb, esa promesa directa a Caleb de él, para su familia y para sus descendientes. Sí, acá es importante mencionar que en este momento, cuando Moisés envía a estos príncipes de Israel a explorar esta tierra, Caleb tenía 40 años, ¿sí? Esa era la edad que él tenía en ese momento. Y vemos allí en el capítulo 3, entonces, bueno, ya pues fueron, exploraron, levantaron el informe, se regresaron, le dieron el informe a Moisés y dice... Es muy chistoso porque es que acá, pues sí, obviamente acá, chistoso en el sentido de que pues viene con el pesimismo, a todos nos ha pasado en algún momento. Y dice el 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y en la tribu del Jordán. Entonces, Caleb, o sea, yo me imagino, como lo hemos dicho, y creo que pues vale la pena siempre hacer énfasis en esto, pues la Biblia nos deja como lo necesario, lo sustancial y demás, pero yo, o sea, uno se pone a imaginar esta gente, claro, cansada, todo lo que habían venido de una generación de queja, de todo esto, pues no es raro que pues también estas personas pues fueran como tan negativas, porque pues sus papás y sus abuelos se la pasaron quejándose todo el tiempo en la travesía por el desierto, ¿cierto? Entonces dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, sabemos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ajá. Tremendo, o sea, ahí vemos un Caleb de un carácter firme, ¿sí? Un Caleb que tenía un temperamento también de firmeza, un hombre de fe, sin duda, un hombre que sabía, como lo mencionábamos, el Dios en el que él creía. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios que los había sacado y que había hecho milagros durante la travesía por el desierto. Y, o sea, él tenía clara su esperanza y esa tierra prometida que Dios les tenía allá. Entonces, él era una persona perseverante, porque es que imagínate, todo lo que habían pasado, todo lo que habían sufrido también, porque pues obviamente tener que pagar todos estos años por el desierto a causa de la queja de los otros. Entonces, un hombre perseverante que no se dejó contaminar por lo que decían los del pueblo de Israel, porque eso es lo que vemos también, es lo que yo puedo pues también como analizar de este perfil de Caleb. Sí, y continuando también con la, digamos, fe en la que tenía Caleb, en que el pueblo debería ir a tierra prometida a pesar de algunas dificultades que podían tener. En el mismo texto que estaba compartiendo, Josué 14, en el versículo 8, miren lo que describe Josué. Sí. Dice, mas mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo. Entonces yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Sí. Esto lo declara Josué, pero Josué y Caleb estaban en el mismo sentir. Estaban con la misma fe en que debía el pueblo de Israel ir a tierra prometida. Tenían la misma valentía, que a pesar de que el pueblo fuera organizado con muchos ejércitos, ellos también podían organizarse y podían vencerlos, porque tenían al Dios de Israel. También
digamos, se muestra en Caleb la firmeza. Sí, sí. La firmeza porque para poder convencer a un pueblo de, de Israel para desplazarse de ahí e ir a tierra prometida y para contrarrestar a los otros 10 espías que llegaron asustados, Sí, no era fácil. Porque uno claro. pudiera decir, si aplicáramos hoy las normas de la democracia, no, 10 contra 2, mejor los 10 vamos a creerles. Y fue todo lo contrario. Entonces, el trabajo de Caleb, Sí, de convencer al pueblo de Israel, incluso a los mismos 10 compañeros que llegaron, que no fueran por allá, eso se necesita tener seguridad. ujú. Y por último, realmente es la obediencia, ¿no? Porque Sí, claro. Moisés les encomendó como príncipes de cada una de las tribus Ujú. una responsabilidad para que ellos mismos definieran, en verdad, si entrarían a tierra prometida o no. Así es. Y lo que nos ha dejado en su testimonio es creer en las promesas de Dios que Dios le había dado a sus antecesores, Abraham, Isaac y Jacob, tener firmeza de una promesa que había que cumplirla o realizarla y que Dios los iba a proteger. También tener esa seguridad de que debían prepararse para pasar el desierto y llegar a tierra prometida y también prepararse para hacerle frente a ejércitos bien organizados, pero también con una absoluta valentía para enfrentar a todo lo que se les iba a presentar cuando entraran a tierra prometida. Y mire cómo enfrentaron ellos su primera acción. Al pasar el Jordán, con el arca de la alianza, Ujú. que la colocan sobre el río para poder pasar todo el pueblo. Segundo, llegar a esa ciudad de Jericó, amurallada, en donde ellos con valentía, en el poder de Dios, pues las murallas se derriban después de hacer toda una serie de vueltas en las murallas de Jericó. Y cómo después se adentran más a tierra prometida y también se destruye esta ciudad grande de Jai. De tal manera que esta parte de la fe, de la valentía, de la seguridad y de la obediencia a un Dios que los guiaba por el desierto y que los llevaría a tierra prometida, fue donde Caleb nos deja esa gran enseñanza para hoy, nosotros cómo debemos actuar como creyentes del Evangelio cuando Dios nos da una misión. Marcelita. Sí, ya digamos en esta parte del perfil de Caleb, pues de todo lo que se ha dicho, también ese hombre de fe, como lo mencionábamos, pero también un hombre sensible. Recordemos, pues bueno, están dando todo el informe allí a Moisés y a Aarón, y pues dice la palabra aquí en el capítulo 14 que toda la congregación gritó y bueno, empezaron a renegar, a anhelar que mejor era que se hubiesen quedado en Egipto, que qué iba a ser de sus mujeres, de sus niños, no, o sea, una quejadera horrible, como dice mi esposito. Entonces, dice que Moisés y Aarón se postraron en tierra y Josué y Caleb se rasgaron las vestiduras. Tal sería o sea, el ambiente tan terrible y el dolor, o sea, ahí vemos ese amor tan profundo que tenía Caleb al Dios, porque, o sea, cuando uno escucha que alguien se queja y vive renegando, pues eso duele el corazón. Una persona que está llena del Espíritu de Dios no tolera estas cosas. Entonces vemos acá también, ahí en el versículo 6 lo dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. En la Biblia, romper las vestiduras tiene un significado muy grande. Entonces es de pensar, o sea, no, terrible, uno imaginarse cómo sería eso tan terrible. Entonces ahí pues todo lo que pasó, todos estallaron en discusión, bueno, hasta que Dios llamó a Moisés y le dijo, ¿hasta cuándo ha de irritarme este pueblo? O sea, ustedes sigan leyendo allí en sus casas porque voy a saltarme al versículo después de que Moisés tuvo ahí una conversación con Dios y le pidió una vez más misericordia por el pueblo de Israel y demás. En el versículo 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí,
yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Tremendo, o sea, Dios estaba enojado con el pueblo de Israel por todo lo que ya mencioné. Y Dios seguro ya le estaba diciendo a Moisés todo lo que iba a pasar con este pueblo. Y le dice, pero a mi siervo Caleb. O sea, qué hermoso, qué lindo esto. Esto lo dejamos para las aplicaciones. Entonces vemos ahí que Caleb definitivamente tenía el espíritu de Dios. Tenía el espíritu de Yahweh, de Jehová, ¿cierto? Entonces ahí vemos. Y dice en Josué capítulo 14, versículo 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. O sea, el versículo que acabamos de leer en Números, capítulo 14, 24, que fue que esa tierra que a donde él había ido a explorar, se la iba a entregar a él en posesión y a su descendencia. Dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años. O sea, en ese momento tenía que 85 años, es decir, que Caleb era un hombre que no se limitaba por su edad. Era un hombre que tenía el Espíritu de Dios vivificado en él. Tremendo. Entonces, en el 9, ¿no? Entonces Moisés juró diciendo ciertamente bueno, ya. El 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Miren esto tan tremendo. Esto para los abuelitos, para aquellos que se la pasan quejando. Ay, mijito, es que pobrecito, pobrecita, yo con 70 años, 80 y no, o sea, nada, mire lo que dice, todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Tremendo. O sea, esto es algo que uno dice, Señor, o sea, Dios mío, este hombre a sus 85 tenía la fuerza que tenía a los 40. Él se sentía vigoroso. Era un hombre, o sea, realmente que tenía, reitero, el Espíritu de Dios. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. O sea, un hombre que tenía claro el Dios que estaba con él. Era un hombre de visión. Él no se quedó allá. Bueno, sí, lo que me toque. Bueno, esta es la vida que Dios me dio, pues lo que me toque. No, o sea, era un hombre de entereza, un hombre de fe, un hombre de visión. O sea, no, es que queda uno sorprendido con este capítulo. Ya. Es que lo que indicaba Marcela, cuando se tiene una convicción de una promesa que Dios le ha dado a un pueblo, que Dios le ha dado a una nación, pues bajo ese poder de esa convicción de un Dios todopoderoso, pues ese poder llega a la persona que lo está creyendo. Por eso el caso de Caleb, después de rendir ese informe en contra de los otros 10 príncipes de las otras tribus, pues eso creó dentro de toda la comunidad del pueblo de Israel, pues una gran división. Y se dice en el texto que esto creó un descontento, y Marcela lo leía en el sentido de decir, bueno, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Ya estábamos de esclavos, pero ya teníamos de comer.
Y viene precisamente el castigo de Dios para esas personas que piensan así, porque miren, de los otros 10 príncipes que llegaron asustados y todo eso, No, ellos no. no entraron a tierra prometida, No, pero tampoco volvieron a Egipto, quedaron ahí en el desierto. murieron en el desierto. Tremendo. Tremendo. Ujú. Entonces, eso es lo que nos lleva a pensar cuando nosotros, Dios nos da una misión para cumplir con los dones que ha recibido, tenemos que tener esos atributos de Caleb. De una parte, la fe cimentada en un Dios todopoderoso y en las promesas que se van a cumplir sí o sí. Ujú. Segundo, ante la adversidad, ante las mismas guerras que ellos tuvieron que soportar, nunca declinaron en debilidad, en caer en debilidad, porque siempre estaban fortalecidos con el poder de la palabra de Dios. Muchas cosas les pasaron cuando entraron a tierra prometida y tuvieron que pelear con la gente de Jericó y luego los de Jai y luego el pueblo filisteo, que fue los más duros que tuvieron que combatir. Sí. Pero nunca desfalleció, por lo menos hasta cuando estuvo Caleb y luego Josué, porque cuando muere Josué empieza un periodo muy distinto para la historia del pueblo de Israel, que es el periodo de los jueces. Entonces, Caleb fue un hombre que no solamente tenía la fe en las promesas cumplidas y que se cumplirían en la tierra prometida, y también tenía esa valentía, pero también tenía esa firmeza. Marcelita lo leía en los textos y es donde uno ve el carácter, la firmeza, es decir, un hombre firme de lo que va a hacer. Por eso, amigo, oyentes, si Dios te ha llamado a cumplir una misión y tiene dificultades para cumplir esa misión, sea valiente, porque esa es precisamente la prueba de que está haciendo bien su trabajo. Cuando usted recibe todos los halagos, ore y piense que de pronto no es así. Pero cuando hay esa persecución, cuando hay esas dificultades, es porque está cumpliendo en verdad la misión que Dios le ha encomendado y lo cumplió. Y decía Marcela, 85 años, pues claro, es una edad avanzada, pero esos 85 años vivía en vitalidad. ¿Por qué? Porque tenía el poder de la palabra de Dios. Sí. Sin el poder de la palabra de Dios, olviden, estamos derrotados. Sí. Y por último era precisamente todo esto que, digamos, ocurrió porque realmente después Caleb y Josué, pues son los que entran a tierra prometida, ni siquiera Moisés, No. ni Aarón, Mm. ni ninguno de los otros 10, ni otros líderes de las tribus. Realmente ellos, los dos, fueron los que durante mucho tiempo, porque esto no fue al otro día que se fueron para la tierra prometida, duraron muchos años, tuvieron el tiempo para prepararse y entrar a tierra prometida con un ejército bien formado. Bien fortalecido. También en otra parte del perfil de Caleb es su parte ya personal también. Tenía sus hijos, como lo leyó, como lo mencionó Juan al principio. Y vemos acá que él también pues era un hombre que él no quería cualquier persona para su hija. Sí, o sea, él era un luchador, era un valiente. Se había ganado las cosas peleando, trabajando, creyendo primeramente en Dios, pero actuando, porque es que eso es la vida con el Señor, es creyendo en Él, pero actuando. O sea, no hay como, ay, bueno, aquí esperando a ver si el Señor nos da la tierra prometida. No, Él actuó, Él fue, Él creyó, Él, bueno, todo lo que Contemplar hizo. y trabajar. Claro, y entonces seguramente Él tampoco iba a querer cualquier persona para su hija. Tenía 3 hijos y una hija. Una hija, exacto. Entonces me gusta mucho porque pues eso hace parte también del perfil de la Claro. persona cuando la analizamos, su parte también personal. Y dice,
en el capítulo 15, versículo 13. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, Números o de Josué. de Josué? Sí, perdón. Conforme al mandamiento de Jehová, Josué de la ciudad de Kiria. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Aná y Sasai. Bueno, todo esto. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y es que ese lugar no era cualquier lugar, era un lugar donde habían pues todas estas personas, sí, grandes, o sea, dicen que gigantes, o sea, no era, imagínese, el hombre, o sea, es como quien dice, realmente quien quiere a mi hija, tiene que ser una persona que tenga la valentía para, o sea, porque seguramente tenía muchos pretendientes la hija de Caleb, pues imagínense toda esa prestancia que se ganó Caleb, pues seguramente muchos, y como habían tantos flojos, porque pues ya sabemos de todo lo que pasó, pues Caleb no le iba a entregar su hija a cualquier persona. Y le dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer, la tomaré, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, es decir, que era un primo de Axa, quien se casó con ella, y le dio su hija a Axa. O sea, otro, que además Otoniel fue juez, ¿no? ¿El primer juez? El primer juez. Entonces fue un hombre seguramente también que amaba a Dios, que creía en las promesas, o sea, que siguió esa generación del temor a Dios, de creer en Dios, en el Dios que ellos habían creído. Entonces, imagínense, y además era un buen papá, porque imagínense, entonces dice que la tomó Otoniel, ¿sí? Entonces, y aconteció que cuando la llevaba, o sea, Otoniel a Axa, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó, yo creo que era un muy buen papá, porque dice que ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? O sea, solamente cuando hay una buena relación entre papá e hija, o papá o hijos, ellos se sienten en la cosa, pueden entender qué quiere decirle el hijo, ¿cierto? Con solo una mirada, con solo algo. ¿Qué es lo que quieres, cierto? Entonces, y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. O sea, definitivamente un muy buen papá. Sí. También se puede decir que fue Caleb. O sea, le dio todo eso, no solamente le dio la tierra a ellos, a ella y a su esposo Otoniel, sino también pues le dio esto que le dijo. Entonces, entre las cualidades también que podemos valorar acá de Caleb, pues está esto, que debió ser un muy buen papá. En Números 14, ya en el versículo 8, la parte final dice: Caleb fue bendecido por Josué, recibiendo Hebrón como herencia, y la tierra descansó de la guerra, es decir, no hubo más guerras. ¿Qué capítulo estás leyendo? ¿Qué versículo? Este está en Números 14, del 6 en adelante, en la última parte. Entonces, mire la herencia que recibió. La ciudad de Hebrón es una de las ciudades más importantes de hoy de Tierra Santa. Todavía está esa ciudad. Bueno, se nos va a agotar el tiempo, pero vamos a hacer esas aplicaciones, Marcelita. Uy, sí, no, pues yo creo que muchas aplicaciones sacamos de Caleb. Yo creo que se puede volver también uno de nuestros personajes favoritos, tenerlos ahí en el radar, de una persona que tenía visión, que creyó, que espero que tuvo perseverancia. Yo creo que él nos enseña perseverancia, porque mira, cuando él tenía 40 años, cuando Dios le dio esa promesa a Caleb a través de Moisés, tenía 40 años. ¿Y cuando la recibió? A los 85, o sea, 45 años después de que recibió la promesa, y nosotros nos desesperamos, o sea, queremos ya las cosas. Entonces yo creo que acá podemos enseñanzas en nuestra vida, que si Dios nos da una promesa, no es que nosotros, no es porque el tiempo de Dios es, o sea, perfecto. Yo recibí la promesa de una mujer hermosa para mi esposa a los 50 años. Imagínense. Entonces es la perseverancia, que también es de trabajar, y que no dejemos de dolernos en el espíritu por la maldad de otros, porque a veces somos también como muy, sí, como que toleramos todo.
Entonces yo, porque acá en este pasaje me impresiona cuando dice que se rompió los vestidos con Josué de ver todo lo que esta gente hacía. Entonces, pero también hacer eso de animar a otros. Creo que también aprendemos de él, un hombre de animar a Ujú. otros, de no rendirnos. Entonces yo creo que muchas enseñanzas nos deja Caleb definitivamente. Yo la verdad no me había dedicado como mucho a conocer de él, pero siempre como que nos íbamos a Josué porque tenemos un Sí, libro llamado Josué, pero seguramente Josué también recibió mucha entereza, gracias, porque Caleb yo creo que era pues como el líder ahí de Josué, pero yo creo que muchas enseñanzas y espero que como Caleb, si Dios me tiene para vivir muchos años, si Él no ha venido antes, quiero estar así de fortalecida, alegre y de animosa para estar hasta el último respiro de mi vida. sí, chévere. Entonces, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una misión, una misión. Ahora, no miremos la clase de misión porque Dios no se equivoca. Mire, si Dios le dio la misión y así tú la veas pequeñita, hágala, hágala, Ujú. con fe en un Dios que cumple sus promesas, como dice el himno. Hágalo de una manera valiente, de carácter, Sí. que si tiene oposición para cumplir la misión que Dios le ha dado, usted siga el camino, siga el camino. Y si le ponen obstáculos, lucha por vencer todos los obstáculos. Tercero, es muy importante, la seguridad. Ujú. Pero no tanto en la seguridad de uno mismo, en sus No. atributos, facultades, inteligencia, razonamientos. No, seguro, seguro en las cosas que Dios tiene en las Sagradas Escrituras para ejercer su ministerio. Y otra importante es la obediencia. La obediencia. El texto no lo dice, pero yo creo que Caleb y Josué, eran hombres que estaban permanentemente invocando el nombre del Todopoderoso y alabándole y Ujú. dándole la Sí. gloria a él. Y esa última me gustó mucho, tú la dijiste, Marcelita, es la parte de la perseverancia. Sí. Entonces, cuando nosotros colocamos en las manos de Dios la fe, la valentía, la seguridad, el carácter, la obediencia y la perseverancia, Dios nos bendice. Así como Dios bendijo a Caleb y bendijo hasta su misma hija, casándose con un príncipe ya dentro de la tierra prometida Sí. y que además fuera el primer juez del periodo de los jueces. ¿Qué más bendición podía recibir Caleb? Morir en paz Uy, con sí. una conciencia perfecta delante de Dios por haber cumplido la misión que Él le encomendó. Esas serían, digamos, como las aplicaciones para hoy nosotros. Agradecemos a ver aquí, Alberto Garay, hermano, allá en Estados Unidos. Gracias. Muy buenas tardes, don Juan, doña Marcela. Bueno, eso me gusta ese nombre de don. A los pastores de la radio de Fuego, bendiciones. Aquí hay un cordial saludo de un hermano, Alberto Garay, desde los Estados Unidos, para los amados pastores Diego García y la pastora Liliana Leguizamón. No tenemos más acá en YouTube, no sé, allá en WhatsApp. Sí, no tengo acá el WhatsApp abierto, pero bueno, a todos los que se hayan conectado, hayan escrito, un saludo muy especial. Recuerden que este video queda publicado ahí en el canal de YouTube de Fuego 1130 AM. Ay, aquí llegó otro. Vea, lo están llamando desde Boyacá, Duitama, doña Carmenza. Dice, hola, doctor Juan y doctora Marcela, hasta ayer me enteré de que estaban en Fuego. Los estoy escuchando, Dios los bendiga. Ay, Carmencita, sí recuerda la que nos llamaba Sí. de Duitama. Bendiciones, gracias Carmencita, que el Señor la guarde.
Bueno, no hay más. Bueno, entonces Bueno. gracias por habernos escuchado en este tiempo de El Impulso acá por Fuego 1130 AM y también por las diferentes plataformas como lo es Facebook y YouTube. Gracias a Tanis en el Control Master, quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso.